tal amigos? Hoy traigo para ustedes una cámara mítica de Nikon, una F501, la primera cámara al mercado general que tuvo el sistema de autoenfoque. Con ello inauguramos también una línea de objetivos, los objetivos AF, con montura F también. En este caso, AF por autofocus. Fue la cámara que sirvió un poco como laboratorio al público y que más adelante le dio la posibilidad a la F4, la mítica cámara de gama profesional de Nikon, para equiparla con también un sistema de autoenfoque. Y evidentemente, bueno, utilizando también esta gran gama de objetivos de la serie AF de Nikon. Además del autofocus y de ser la primera cámara comercial, digámoslo así, de Nikon con autofocus, esta también ya contaba con un arrastre de película integrado. Como verán, no tiene palanca de arrastre, lo mismo que su hermana menor, la F301, que no tenía sistema de autofocus, salió casi a la par, no tenía sistema de autofocus, pero también contaba con el arrastre sin winder, digamos, con un arrastre directo de película. ¿Cuáles son, digamos, los selectores que tenemos en esta cámara? Pues tenemos el apagado y el encendido aquí arriba, en el botón donde está el obturador. Tenemos encendido primero el apagado en rojo, de foto en foto en S, una pequeña ráfaga en C, ¿sí? Para hacer fotografía en ráfaga. Y luego aquí abajo un selector para bloquear o desbloquear el sonido que nos avisa cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un automatismo con velocidades bajas. Nos avisa que hay una posibilidad de que nuestras fotos queden trepidadas. Entonces, a veces puede resultar molesto. También, por ejemplo, aquí abajo que tenemos el autodisparo, si lo pulsamos, está un poquito hendido, especialmente para no pulsarlo por error. Y pues nos avisa, tanto con el LED como con el botón, perdón, con el sonido, nos avisa que va a obturar. Entonces podemos bloquear ese sonido aquí con este selector. Tengo también el rebobinado, que no está en la parte de abajo, como verán, sino que directamente lo puedo hacer pulsando este botón a la vez que pulso o corro este selector, y de esa forma queda liberado el sistema de rebobinado y voy girando de la palanca de siempre para regresar la película a su carrete. Aquí arriba también tengo mi selector de velocidades que van desde bulbo, 1 segundo, hasta llegar a un 2 milésimo. Luego tengo un automatismo que es prioridad al diafragma. Yo doy un diafragma determinado en mi objetivo y la cámara va a calcular la velocidad adecuada para esa exposición correcta. Por otro lado, tengo 3 opciones de program que son muy interesantes. Un program normal, como el que suele venir equipado en las cámaras de hoy en día, donde yo bloqueo mi objetivo, generalmente todos los autofocus, o más bien, no generalmente, todos los autofocus tienen este bloqueo. También la serie AIS tienen este bloqueo para poder trabajar automatismos con la cámara. El automatismo, mi gata anda jugando por aquí. El automatismo de program normal, ¿sí? Donde ella va a elegir el diafragma y la velocidad buscando un punto intermedio sin matarse mucho. Y luego aquí viene lo interesante, P High, donde la cámara va a intentar hacer velocidades altas y diafragmas más abiertos, dependiendo evidentemente del ISO y la condición de luz, pero ella va a intentar hacer velocidades rápidas, evidentemente pues para sujetos dinámicos. Y luego un muy interesante P Dual, que trabaja de la siguiente forma, dependiendo la distancia focal a partir de objetivos AIS que transmiten esa información a la cámara, los AI no, pero AIS sí, y evidentemente también los AF tienen estos objetivos una pequeña hendidura. Aquí esta hendidura, desde AIS hasta los de hoy en día, esta pequeña hendidura le indican a la cámara que
objetivo tengo puesto, qué distancia focal tengo. Y si son objetivos de distancia focal, digamos, corta, media, la cámara busca velocidades intermedias normal, pero a partir de un 135 de distancia focal, la cámara va a buscarnos velocidades más rápidas para evitar trepidación por distancias largas en nuestra distancia focal. Esa es una muy buena opción y algo a tener en cuenta aquí. Luego tenemos evidentemente para desbloquear, no sé si ya lo mencioné, para desbloquear los seguros. Aquí tenemos el botón. Tenemos una zapata caliente para flash, digamos, flashes como el SB20, SB hasta el 26. Flashes, un sistema de flash muy avanzado y bastante preciso. Algo que tiene Nikon, por cierto. Luego, como tenemos automatismos, pues también tenemos los EVs famosos. Yo corrijo aquí, subo y bajo exposiciones según la condición que puede ser compleja de luz. Yo puedo corregir exposición en más o menos 2 pasos. Evidentemente, por ejemplo, contraluces o situaciones de clave alta o clave baja las puedo corregir aquí. Luego, de este lado, tengo mi selector de ISO, que tiene dos opciones. Manual totalmente, de tal forma que yo manualmente le informo a la cámara con qué película voy a trabajar, o esto va de 3200 hasta 12 ISO, o yo puedo bajar desde 12 y hay una zona blanca ahí que al girar voy a llegar a la zona DX. Cuando mi cámara está en DX, yo coloco mi película y con estos sensores que hay aquí, la cámara va a entender, o más bien va a saber qué tipo de película estoy utilizando y qué ISO es el que estoy trabajando. Eso en este automatismo que se inventó por ahí a mediados de los años 80. Casi todas las marcas de película tienen este sistema de X. Y las que no lo tienen, esta cámara tiene esa gran ventaja que manualmente puedo elegir el ISO, incluso puedo forzarlo. Había cámaras más adelante que solo salieron con un selector de X y era muy incómodo porque no podías manualmente corregir el ISO. Entonces eso lo podemos hacer con esta cámara, una muy buena cámara, por cierto. Tengo aquí una entrada para mi cable disparador. Sacamos esta tapa y puedo utilizar este tipo de cable disparador, poco tosco, ¿sí? Se conecta ahí y con él pues yo evito también trepidación a través de este cable disparador. Esto aquí, en esta entrada de sincronía. Luego tenemos nuestro botón para abrir y cerrar, más bien sacar o poner nuestros objetivos, mítica montura F, el botón donde siempre está. Luego tenemos, como ya es una cámara autofocus, pues tenemos aquí las opciones del autoenfoque. Manual, cuando trabajamos con objetivos manuales o cuando un objetivo autofocus queremos ser más precisos en su enfoque, pues lo hacemos de forma manual. Esto libera el sistema de enfoque manual. Y luego tenemos, aquí al pasarlo a autofocus, pues esto se bloquea. Y así podemos pasar a un sistema de seguimiento de enfoque en C, de tal suerte que si mi sujeto dinámico se mueve, la cámara va a buscar mantener al sujeto bien enfocado. Y luego, cuando trabajamos con un sujeto estático, pues trabajamos en la S. Prácticamente es así como funciona. Luego por el otro lado tenemos dos bloqueos. Bloqueo de exposición, cuando yo quiero reencuadrar un poco mi imagen, pulso y llevo la exposición que tenía en ese momento, la llevo un poco hacia otro encuadre. De la misma forma, en el botón de abajo tengo un bloqueo de enfoque. Yo tengo un enfoque en un punto, pulso y lo llevo hacia otro lado. Eso también es una gran ventaja. En la parte de abajo, el fabricante colocó, no está centrado el punto para el trípode, lo colocó hacia un lado, porque esta cámara
que trabaja totalmente con pila. Esta cámara depende absolutamente de las baterías, en este caso 4 baterías AAA de las luchas, y vienen en este especie de cartucho. Tiene aquí un listón que se tira de él, tiramos de él, sacamos el cartucho y ahí colocamos nuestras baterías. Como ya les digo, depende absolutamente de las baterías, pero bueno, la verdad es que duran bastante en realidad. Pero bueno, en ese sentido, vuelvo a insistir, hay que procurar siempre tener nuestra cámara apagada cuando no la estamos utilizando. Otra cosa, tenemos aquí una ventana para mirar a través de ella qué película estamos utilizando, y un testigo muy interesante que cuando la película corre hace girar este testigo, estas líneas van girando y así nos damos cuenta que la película está bien engarzada. Eso es muy bueno porque a veces será uno de los problemas con las películas o con la fotografía de carrete, que según uno había engarzado y luego te dabas la bonita sorpresa cuando ya llevabas 50,000 fotos y que no se acababa según esto el carrete, te dabas cuenta que no habías enganchado bien y esa era la pesadilla que teníamos en aquel tiempo. Muy bien, pues es una cámara, como ya les digo, muy recomendable, muy bonita. Para estudiantes creo que va muy bien. Como siempre, en eBay podemos encontrarla a muy buen precio, buscando. Y creo que es, como ya les digo, una cámara que vale la pena. Con ello, entonces, me despido, les doy las gracias y hasta la próxima.